El día que el Imperio tembló en los confines lejanos de la galaxia, el Imperio Zorg reinó supremo con un imperio que abarcaba millas de sistemas estelares y un poder militar sin rival por ninguna otra civilización. Los Zorak se habían vuelto complacientes con su dominio. Sus vastas armadas patrullaban las rutas espaciales, sus mundos conquistados temblaban bajo su puño de hierro, y su emperador se sentaba en un trono de poder incuestionable. Pero un día fiel, una pequeña nave de exploración humana, el Destiny, accidentalmente se desvió hacia el espacio Zorak. La capitana Mera Everly, una comandante experimentada con una determinación feroz, se dirigió a su tripulación de intrépidos exploradores y científicos en una misión para cartografiar regiones desconocidas de la galaxia. Pocos sabían que su simple error de navegación pronto enviaría ondas de choque a través de los mismos cimientos del Imperio Zorx cuando el Destiny emergió de las alarmas de velocidad warp. Ve el Ared en el puente. Pantalla de visualización llena de la imponente vista de una masiva flota de Zorx. Miles de naves fuertes dispuestas en una amenazante formación de bloqueo. Las elegantes naves angulares erizadas de armamento avanzado. Sus agujeros y relucientes con el temible emblema del Imperio, el capitán estaba siendo saludado por la nave insignia de los Zorx. La teniente Amara Singh informó que su voz estaba tensa por la tensión. Mira se enderezó en su silla de mando, sus ojos se entrecerraron en la pantalla. La pantalla de visualización brillaba reemplazando el mar de naves enemigas con el rostro burlón del almirante de Zorak. Korak. Sus rasgos reptiles estaban retorcidos en una mirada de desprecio mientras miraba a los intrusos humanos. Han violado el territorio soberano del Imperio Zorak. Korak declaró que su voz goteaba desdén. Su nave primitiva ahora es propiedad del emperador. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos. Merera sintió el peso de las vidas descansando sobre sus hombros. Ella sabía que rendirse significaría un destino peor que la muerte. Una vida de subyugación y humillación a manos de los Zorgs, pero luchar contra probabilidades tan abrumadoras parecía pura locura en ese momento. Una chispa de desafío se encendido dentro de ella, se negoció a dejar que su tripulación, su nave y el orgullo de la humanidad fueron aplastados bajo la bota de la tiranía de Zorak con una resolución de acero. Mea tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. El almirante Korak Mea respondió con su voz tranquila e inquebrantable. Soy la capitana. Mira Everly de la nave Tierra. Destino no tenemos ningún problema con el Imperio Zorak, pero no entregaremos nuestra libertad. Podemos ser pocos en número, pero llevamos el espíritu de toda la humanidad con nosotros, y la humanidad no se inclina ante amenazas o intimidación. Los ojos de Kak se abrieron de par en sorpresa por la audacia de este capitán humano. ¿Te atreves a desafiar a el poder del imperio? Tu arrogancia será tu perdición. Cuando la comunicación se cortó abruptamente, Merera se volvió hacia su aturdida tripulación del puente. Estaciones de batalla, ordenó su voz resonando con autoridad. Vamos a mostrarles a estas organizaciones de qué están hechos los humanos. La tripulación entró en acción, su entrenamiento y dedicación prevalecieron sobre su conmoción inicial. Merera descrita su audaz plan, una serie de saltos de disformidad precisos y ataques coordinados que permitirían al destino atravesar el bloqueo Zorg y escapar a la seguridad del espacio inexplorado, era un plan nacido de la desesperación, confiando en el ingenio y la habilidad de su tripulación para superar en maniobras a las naves Zorak tecnológicamente superiores. Pero Mea sabía que a veces la mayor fuerza no provenía del tamaño del arsenal, sino del indomable espíritu humano, mientras el destino avanzaba armas preparadas y escudos al máximo. Meera sintió una oleada de orgullo por su tripulación, y en el legado de la resiliencia humana estaban a punto de enfrentarse a obstáculos imposibles, pero lo harían con valentía, determinación y el conocimiento de que llevaban las esperanzas y los sueños de toda la humanidad sobre sus hombros. Y así sucesivamente ese fiel día, una sola nave humana se enfrentó al poder de un imperio alienígena,
listo para desafiar las mismas leyes de la probabilidad y reescribir las reglas del poder galáctico. El Imperio Zorg estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidarían, que la fuerza de la humanidad nunca podría ser subestimada. El escenario estaba listo para una batalla que haría eco a través de los anales de la historia, un testimonio del espíritu inquebrantable de una especie que se negó a ser conquistada frente a una adversidad abrumadora, la tripulación del destino, preparada para luchar para sobrevivir y mostrarle a la galaxia lo que significaba ser humano. David Entegulia. Mientras el destino avanzaba, el corazón de la capitana Meera. Everly se aceleró con una mezcla de miedo y euforia. La flota Zorks se alzaba ante ellos un muro aparentemente impenetrable de tecnología avanzada y potencia de fuego. Pero Mea sabía que a veces las mayores victorias no se ganaban a través de números superiores, sino a través de la habilidad astuta y el inquebrantable espíritu humano, con una serie de saltos de disformidad precisos. El destino aparecía y desaparecía, apareciendo y desapareciendo, como un fantasma entre las naves Zorak. Las naves alienígenas, sorprendidas por los movimientos repentinos y erráticos de su pequeño adversario, luchaban por apuntar a la nave humana con sus armas. La brillantez táctica de Mir se mostró a medida que coordinaba a su tripulación con la precisión de un maestro conductor, el teniente Singh, sus dedos volando por el timón controlando a través de los huecos en las formaciones Zorks, evadiendo por poco los rayos abrasadores de energía que atravesaron el vacío en el asiento del artillero. El teniente comandante Michael Petro desató una ola de fuego concentrada apuntando a los puntos débiles en las defensas de la nave Zorak con una precisión asombrosa. Los sistemas avanzados de orientación del destino, junto con la habilidad y los instintos de Petrov, les permitieron dar golpes muy por encima de sus posibilidades cuando las primeras naves Zorak explotaron en brillantes ráfagas de plasma y escombros. La confusión y el pánico comenzaron a extenderse entre las filas alienígenas. Los Zorgs estaban acostumbrados a conquistar a través de la fuerza pura, no a enfrentarse a un enemigo que pudiera superarlos en maniobras y pelear con ellos en cada giro. En el corazón de la nave insignia Zorak, el almirante Korak observó con incredulidad cómo su poderosa armada era arrojada al caos por una sola nave humana. Su desprecio inicial por los humanos de Upur se convirtió rápidamente en un respeto a regañadientes teñido de un creciente sentido de vie. De vuelta al destino, la tripulación trabajaba como una máquina bien engrasada, cada miembro se esforzaba al máximo en ingeniería. La ingeniera jefe Lena y su equipo se reunieron para mantener los sistemas de la nave en funcionamiento, redirigiendo la energía y reparando los daños sobre la marcha a medida que avanzaba la batalla. El furor se desató a su alrededor. La mente de Mira corría mientras analizaba los movimientos de la flota Zorga, anticipando sus estrategias y contrarrestando sus tácticas audaces y poco convencionales. Sabía que no podía vencer a los Zorex por siempre, pero si tan solo podía crear suficiente caos y confusión, podría tener una oportunidad de escapar con un último y audaz salto de disformidad. El destino apareció directamente sobre la nave insignia Zorks. Sus armas apuntaban al puente de la enorme nave. Por un momento, él pareció tiempo detenerse cuando el espejo fijó sus ojos en el almirante Korak a través de la pantalla de visualización. En ese instante congelado, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Un reconocimiento de la fuerza y la determinación que yacían dentro del espíritu humano. Su rostro, una máscara de respeto a regañadientes, hizo un pequeño asentimiento de reconocimiento. Entonces, con un destello cegador de luz, el destino desató una volea de torpedos cuánticos, las ojivas avanzadas desgarrando la bandera, cambiaron escudos, y Hall como papel. El puente de la poderosa nave Zorks estalló en una cascada de explosiones la una vez orgullosa nave, ahora un naufragio en llamas, mientras la destrucción de la nave insignia envió ondas de choque a través de la flota Zorak. Mera aprovechó la oportunidad con un grito de «Ahora ella ordenó al teniente Singh que activara
El impulso de guerra y el destino saltó adelante hacia desapareciendo en las estrellas justo cuando las naves Sorek restantes volvieron sus armas contra ellos. Después de la batalla, el emperador Sorex recibió la noticia de la catastrófica derrota. Su furia no conoció límites cuando se enteró de que una sola nave humana había destruido docenas de sus naves más poderosas y paralizado su nave insignia. El golpe al prestigio del imperio fue inmensurable, y el emperador juró venganza contra los advenedizos humanos, pero para la capitana Mia Everly y su tripulación, el estrecho escape fue un momento de triunfo contra desafíos imposibles. Habían demostrado que el ingenio, el coraje y la habilidad humana podían superar incluso los desafíos más desalentadores. El destino se había convertido en un símbolo de esperanza, un brillante ejemplo de lo que la humanidad podía lograr cuando se la empujaba al borde mientras las maltratadas pero intactas naves establecían un curso hacia la Tierra. Mea sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Los Sorgax no descansarían hasta que hubieran cazado al destino y aplastado la resistencia humana. Pero también sabía que mientras el indomable espíritu humano ardiera brillante, nunca se rendirían, nunca cederían a la desesperación. La leyenda de la capitana Mira Everly y el destino había nacido. Una historia que inspiraría a generaciones de humanos por venir frente a un enemigo implacable. Habían demostrado que la mayor fuerza de la humanidad no residía en sus armas o sus naves, sino en los lazos inquebrantables del coraje, el sacrificio y la negativa a aceptar la derrota. Y así, mientras las estrellas pasaban velozmente por las ventanas del destino, Mira y su tripulación se prepararon para las batallas que vendrían sabiendo que llevaban las esperanzas y los sueños de toda la humanidad con ellos hacia lo desconocido. El ingenio nació de la desesperación mientras el destino se precipitaba a través del vacío. La adrenalina de su escape por los pelos dio paso a la cruda realidad de su situación. La nave había sufrido graves daños durante la batalla con la flota Sorex y la tripulación. Ahora se enfrentaba a la abrumadora tarea de reparar su nave averiada en las profundidades del espacio inexplorado. La capitana Mea Everly examinó los informes de daños con el corazón pesado. Los escudos del destino apenas resistirían. El motor Warp estaba al borde del colapso y varias cubiertas se habían vuelto habitables por los brutales golpes que habían sufrido. Pero incluso frente a tal adversidad, Merera se negó a dejar que la desesperación se apoderara de ella. Juntando a su tripulación en el comedor poco iluminado, la iluminación de emergencia arrojaba un brillo sombrío sobre sus rostros. Estaban maltratados, exhaustos y lejos de casa, pero en sus ojos Mera vio la misma determinación inquebrantable que los había llevado a través de sus horas más oscuras. «Hemos dado un duro golpe al Imperio Sorg», Mea comenzó con su voz firme y resuelta. «Pero nuestra lucha está lejos de terminar. Los Sorgs no se detendrán ante nada para cazarnos y destruirnos. Necesitamos reparar el destino y encontrar una manera de igualar las probabilidades, o no seremos más que polvo espacial de cara a su próximo asalto». Mientras la tripulación absorbía sus palabras, una voz sonó desde el fondo de la habitación. Era la ingeniera jefa Lena. Su rostro estaba manchado de grasa y sus ojos se iluminaron con una determinación feroz. «Capitán, creo que podría tener una solución», dijo. Al avanzar durante la batalla, noté algo extraño en la nave Sorek. Firmas Warp, su tecnología es avanzada, pero se basa en principios similares a los nuestros. Si pudiéramos rescatar algunos de sus núcleos Warp e integrarlos en nuestro propio motor. Los ojos de Mea se abrieron de par en par al comprender las implicaciones de las palabras de Cedo. «¿Estás?» sugiriendo que no solo podríamos reparar el destino, sino también mejorarlo con la tecnología de Soraxato avanzando con una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Exactamente, no será fácil. Pero si podemos lograrlo, tendríamos una nave que podría superar y vencer a cualquier cosa que los Sorex nos arrojen». La tripulación estalló en un zumbido de charla emocionada, la perspectiva de dar vuelta las tornas contra su enemigo, reavivar el fuego en sus corazones. Meera sintió una oleada de orgullo por la resistencia y el ingenio de su tripulación.
sabiendo que no se detendrían ante nada para proteger su nave y su gente. Manos a la obra, declaró su voz, resonando con determinación. Recién descubierta. Tenemos una nave para reconstruir y una guerra que ganar mientras la tripulación se dedicaba a sus tareas con un renovado sentido de propósito. Un hombre se encontraba en el centro del frenesí de actividad. El ingeniero genio Sanel Cade, su mente corriendo con cálculos y esquemas, trabajaba incansablemente para desentrañar los secretos de la tecnología SORX. Día y noche, Cade trabajó sobre el trabajo rescatado. Por supuesto, su mano se desdibujaba mientras recableaba circuitos y reprogramaba subrutinas. Los otros ingenieros se maravillaban de su habilidad y dedicación, sabiendo que el destino del destino descansaba sobre sus hombros. Mientras los días se convertían en semanas, el destino comenzó a transformarse bajo los esfuerzos incansables de la tripulación. La nave, una vez maltratada, lentamente recuperó su fuerza, su casco brillando con poder y propósitos renovados. La integración de la tecnología, Sorga, fue un proceso delicado y peligroso, pero bajo la guía de Cade. Lo imposible se hizo realidad. Mientras tanto, Meera y su tripulación del puente trabajaban para evadir la persecución incesante de la flota de la muerte. Zorak sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente y que necesitaban completar las reparaciones antes de que el enemigo pudiera alcanzarlos. El teniente Singh llevó el motor de la Destiny al límite, sacando hasta la última gota de velocidad de los sistemas de tensión en la estación de sensores. El teniente comandante Petrov mantuvo un ojo atento a los escáneres de largo alcance, rastreando los movimientos de las naves Zorak y planeando rutas evasivas a través del traicionero vacío. Finalmente, después de incontables noches de insomnio y casi accidentes, con el enemigo llegó el momento de la verdad. El ingeniero jefe STTO informó que las modificaciones del motor Warp estaban completas y que la Destiny estaba lista para poner a prueba sus nuevas capacidades. Meera sintió una emoción de anticipación cuando dio la orden de activar el motor Warp mejorado. La nave se estremeció y se tambaleó cuando la tecnología alienígena se mezcló con el ingenio humano, propulsándolos a través del tejido del espacio-tiempo a velocidades sin precedentes, mientras las estrellas pasaban por los visores en una vertiginosa confusión. Mea sabía que habían logrado algo notable. La Destiny ya no era solo una nave humana LUM superada en armamento por un vasto imperio alienígena. Era un símbolo del indomable espíritu humano. Una nave que se había forjado en el crisol de la adversidad y emergió más fuerte que nunca antes, con una confianza renovada, y una nave que podía igualar a los Zorks golpe por golpe. La capitana Mea Everly y su tripulación pusieron sus miras en las batallas que vendrían. Sabían que el camino por delante sería largo y peligroso, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara en las profundidades del espacio, donde el destino de la humanidad pendía de un hilo. La tripulación de la Destiny había demostrado que la mayor arma de todas era el vínculo inquebrantable del coraje humano, el ingenio y la negativa a rendirse en el frente a probabilidades imposibles. Y mientras el imperio Sorex temblaba al pensar en la nave humana que había desafiado su poder, Meera y su tripulación sabían que apenas estaban comenzando. La leyenda del destino apenas estaba comenzando, y la galaxia pronto conocería la verdadera fuerza del espíritu humano. La participación es justa con el destino renacido y su tripulación envalentonada. Por su nuevo poder, la capitana Meera Everly puso su mira en un plan audaz para contraatacar el corazón del Imperio Zorg. La nave humana que alguna vez fue perseguida ahora se convirtió en la cazadora, mientras Meera y su tripulación preparaban una trampa para su desprevenido enemigo usando las capacidades avanzadas de sigilo de la Destiny. Mejorada, se deslizaron sin ser detectados en un sistema estelar. Zorak fuertemente fortificado, el imperio alienígena se había vuelto complaciente en su dominio, sin imaginar nunca que una sola nave humana se atrevería a penetrar sus defensas, mientras la Destiny flotaba silenciosamente a través del vacío.
El teniente comandante Petrov trabajó incansablemente para mapear las defensas del sistema e identificar los objetivos clave. Los Zorgs habían acumulado una vasta flota de naves de guerra alrededor de su estación de comando central, un Behemoth fuertemente protegido que servía como centro neurálgico de sus operaciones militares. Meera estudió la pantalla holográfica de la flota enemiga, entrecerró los ojos mientras formulaba un plan de ataque. Las naves Zorak estaban dispuestas en una formación defensiva cerrada, sus armas preparadas y listas para aniquilar cualquier amenaza que se atreviera a aproximarse, pero el destino tenía un as en la manga: el motor Warp modificado, que ahora le permitía maniobrar y superar en velocidad incluso a las naves Zorak más avanzadas. Con una serie de saltos precisos, la nave humana podía entrar y salir de la formación enemiga, atacando sus puntos débiles y sembrando el caos en sus filas mientras la tripulación del puente hacía sus preparativos finales. Ingeniero jefe S.A.V.O. a preocupación, capitán. Incluso con nuestros sistemas mejorados, todavía estamos en gran inferioridad numérica. ¿Cómo podemos esperar enfrentarnos a toda una flota Zorks y salir victoriosos? Mea llamativamente con un destello de determinación en sus ojos. No vamos a enfrentarlos directamente. Vamos a usar su propia fuerza contra ellos. Observe y aprenda con un guiño al teniente. Sin Mira dio la orden de comenzar el ataque. El destino saltó hacia adelante. Su disformidad se encendió cuando parpadeó apareciendo en medio de la formación Zorks. Por un momento, las naves alienígenas fueron tomadas por sorpresa. Sus sensores luchaban por fijarse en la nave humana que había aparecido de la nada, pero cuando comenzó a traer sus armas a Bear, el destino ya estaba en movimiento a la velocidad del rayo. Pilotó la nave a través de una serie vertiginosa de saltos deformes, cada uno cuidadosamente calculado para llevarlos a una distancia de ataque de una nave Zorks clave. Petrov desató una serie de torpedos cuánticos y rayos de plasma. Las armas devastadoras atravesaron los escudos enemigos como si estuvieran hechos de papel cuando las primeras naves Zorak explotaron en brillantes bolas de fuego. La confusión y el pánico comenzaron a extenderse a través de sus filas. La formación defensiva apretada, que una vez había sido su fuerza, ahora se convirtió en su debilidad cuando las naves se encontraron incapaces de maniobrar, sin arriesgando una colisión con sus propios aliados. Mira observar con sombría satisfacción cómo la flota Zorex descendía en el caos. Las naves, una vez orgullosas, reducidas a un lío enredado de metal retorcido y salas destrozadas, el destino atravesó la carnicería como un baile. Sus movimientos eran precisos y mortales, mientras eliminaba a las naves enemigas una por una en el corazón de la estación de mando Zorex. Los generales alienígenas se lavaron de horror cuando su flota fue diezmada sistemáticamente por una sola nave humana, gritaron órdenes desesperadas y desplegaron todas las contramedidas a su disposición. Pero nada podía detener la marea de destrucción que el destino había desatado mientras la batalla se desataba. Las naves Zorak comenzaron a volverse unas contra otras en su pánico, sus armas disparando salvajemente mientras buscaban escapar del infierno que los había envuelto. El destino presionó su ventaja, su tripulación trabajando como una unidad perfecta mientras empujaban al enemigo hasta el límite punto. Finalmente, con una explosión masiva que iluminó el vacío como un segundo sol. La estación de mando Zorex estalló en una bola de plasma y escombros. La otra poderosa corazón del imperio alienígena se redujo a nada más que un Hulk destrozado. Su destrucción marcó el final de una era de dominio Zorak, mientras los restos de la flota Zorak se dispersaban en una inundación. El destino se quedó solo entre los escombros, toda ella chamuscada y maltratada, pero su espíritu intacto. Mea y su tripulación habían logrado lo imposible, asestando un golpe contra los Zorks que se sentiría en toda la galaxia. La noticia de la victoria del destino se expande como un reguero de pólvora, encendiendo una chispa de esperanza en los corazones de todos aquellos
que habían sufrido bajo el yugo de la opresión de Zorak en mundos distantes, especies algunas durante mucho tiempo, levantaron sus cabezas en desafío, envalentonadas por el conocimiento de que el imperio alienígena no era invencible para Mea y su tripulación. El triunfo fue agridulce. Habían asestado un poderoso golpe a la humanidad y a todos aquellos que anhelaban la libertad, pero sabían que su lucha estaba lejos de ser. Sobre los Zorgs, no tomarían esta derrota a la ligera y no se detendrían ante nada para cazar al destino y exigir su venganza. Pero cuando la maltrecha nave humana puso rumbo a casa, su tripulación sabía que habían cambiado para siempre el equilibrio de poder en la galaxia. Habían demostrado coraje, ingenio y el inquebrantable espíritu humano podía superar incluso las mayores adversidades, y mientras las estrellas pasaban velozmente por los ventanales del destino Meera y miraron hacia el futuro con renovada esperanza y determinación, se habían convertido en material de leyenda, brillante faro de desafío frente a la tiranía y la opresión. Los Zorgs habían aprendido una amarga lección. La fuerza de la humanidad nunca podía ser subestimada, y mientras el destino avanzaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, la galaxia tembló al pensar en el poder y el potencial que yacían dentro del corazón humano. La leyenda nace en el corazón del Imperio Zorex. El emperador Cax se sentó en su trono. Su rostro era una máscara de fría furia mientras escuchaba los informes de la catastrófica derrota. Las pantallas holográficas ante él pintaban una imagen de devastación total. Miles de naves Zorak reducidas a escombros humeantes. La antigua flota poderosa se dispersó y destrozó por una sola nave humana. Los puños con garras de K se abrían y cerraban mientras luchaba por contener su ira durante generaciones. Los Zorgs habían gobernado la galaxia a través del miedo y la fuerza abrumadora. Su dominio era incuestionable e indiscutible. Pero ahora una nave humana solitaria se había atrevido a desafiar su poder y asestó un golpe que sacudió los cimientos mismos de su imperio. Los consejeros del emperador se acobardaron ante él. Sus voces temblaban mientras entregaban la terrible noticia. El destino. La capitana, por la ahora infame Mira Everly, no solo había destruido una flota de Zorex de 10.000 naves militares fuertes, sino que también había paralizado su estación de mando central, el centro neurálgico de sus operaciones. La mente de Kala se tambaleaba ante las implicaciones de esta derrota. Los Zorgs siempre habían visto a los humanos como una especie primitiva e insignificante que apenas merecía el esfuerzo de conquista. Pero ahora las acciones de la capitana Everly y su tripulación habían destrozado el engaño, revelando una fuerza y resistencia que habían tomado al imperio completamente desprevenido. Mientras el emperador meditaba en su trono, sus pensamientos se dirigieron al futuro de su imperio. La noticia de la victoria del destino se extendería como un reguero de pólvora por toda la galaxia, envalentonando a aquellos que habían perseguido durante mucho tiempo las rebeliones de Zorak, estallarían en una docena de mundos. Las masas oprimidas se inspiraron en la nave humana que había desafiado a un imperio. Cax sabía que no podía dejar que este desafío a su autoridad quedara sin respuesta. Los Zorgs tenían que contraatacar y contraatacar con fuerza si querían mantener su control sobre la galaxia, pero incluso mientras planeaba su venganza, una pequeña parte de él no pudo evitar sentir un respeto a regañadientes por los humanos que se habían atrevido a enfrentarse a él en las estrellas del lejano mundo azul de la Tierra. La capitana Mera Everly y su tripulación regresaron a una bienvenida de héroes cuando el destino se elevó a través de la atmósfera. Multitudes de humanos vitoreando se reunieron para echar un vistazo a la nave que se había convertido en un símbolo de esperanza y desafío. Merera salió a la plataforma de aterrizaje. Su rostro estaba cansado, pero triunfante como fue recibido por un mar de rostros agradecidos. Hombres, mujeres y niños se acercaron para tocarla. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría y orgullo durante tanto tiempo. La humanidad había vivido a la sombra de los Zorgs, sus vidas limitadas por la amenaza siempre presente de la conquista alienígena. Pero ahora, gracias a la valentía y la habilidad de Mira y su tripulación, se les había dado la oportunidad de mantenerse erguidos para reclamar su
Destino entre las estrellas mientras continuaban las celebraciones. Mera se encontró rodeada de reporteros y dignatarios ansiosos por escuchar la historia del increíble viaje del destino. Ella habló de los desafíos que habían enfrentado, los sacrificios que habían hecho y el vínculo inquebrantable del espíritu humano que los había llevado a través de sus horas más oscuras, pero incluso cuando estaba basada en el resplandor de la victoria, Mira sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Los Zorgs no tomarían esta derrota a la ligera y no se detendrían ante nada para aplastar la resistencia humana. El camino por delante sería largo y peligroso, pero Mira y su tripulación estaban listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara en las semanas y meses que siguieron a la leyenda de la capitana Mira Everly, y el destino solo crecieron en toda la galaxia. Las especies oprimidas susurraron sus nombres como un grito de guerra, un símbolo de esperanza frente a probabilidades abrumadoras. Los Zorgs, una vez vistos como una fuerza imparable, ahora se encontraban a la defensa. Su control sobre la galaxia se debilitaba con cada paso que daba. Las rebeliones estallaron en una docena de mundos. Las masas envalentonadas se levantaron para deshacerse del yugo de la opresión alienígena, mientras la marea de la guerra comenzaba a cambiar. Mira y su tripulación se encontraron a la vanguardia de una nueva era, un tiempo en el que la fuerza y la resistencia del espíritu humano se pondrían a la prueba máxima. Sabían que las batallas por venir serían las más difíciles que jamás habían enfrentado, pero estaban listos para enfrentarlas de frente, porque en el corazón de cada humano ardía una llama inextinguible, una determinación feroz para defender su hogar, sus seres queridos y su forma de vida. Y mientras esa llama sigue ardiendo, ninguna fuerza en la galaxia, sin importar cuán poderosa fuera, podría extinguir realmente la luz de la libertad humana mientras el destino marcaba el curso hacia las estrellas, una vez más, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentará. Mera y su tripulación sabían que llevaban las esperanzas y los sueños de toda la humanidad con ellos. Se habían convertido en algo más que una tripulación. Más que una nave, se habían convertido en un símbolo del indomable espíritu humano, un faro de esperanza en una galaxia que había estado envuelta en oscuridad durante demasiado tiempo, y mientras las estrellas pasaban por las ventanas del destino, Mea sabía que, sin importar lo que deparara el futuro, sin importar cuán poderosos fueran los enemigos a los que se enfrentaran, la leyenda de la nave humana que había desafiado a un imperio viviría por siempre. Un testimonio del coraje, la resiliencia y el espíritu inquebrantable de la humanidad.